Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querida familia Valora. Estamos nuevamente desde la ciudad de Celaya transmitiendo para todos ustedes en este espacio, en este momento de la asesoría familiar. Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en Celaya. Mándenos un WhatsApp para agendar una cita, el 461-171-6686. Se lo repito nuevamente, 461-171-6686. Y también, pues, quien quiera agendar una cita en Guadalajara, ahí pues también manden un WhatsApp y pues con gusto se les atenderá. Los teléfonos son 333-614-7224, 331-201-9565, 333-343-4992 y 333-124-3929. Y pues va a ser un gusto poderlos atender, poder ayudarles, poder estar ahí escuchándolos. Para todos ustedes, todos los que necesiten ser atendidos. Radio presenta un programa especial para... En un momento les comparto los teléfonos en el estudio. Y bueno, pues hoy iniciamos un tema interesante. Estamos esperando por ahí a mi compañera Patricia y a nuestro invitado, el padre Rubén. Mi compañera en el programa anterior les comentaba de la Escuela de María, esta escuela que pues en muchos lados se implementa. El padre Rubén pues es un especialista o una persona muy enterada en este asunto. Entonces pues estamos a la espera. ¿Qué nos puede preparar esta Escuela de María? Pues bueno, a saber cómo poder vivir en la enseñanza, en la figura de María. Es importante que iniciemos nuestra vida, nuestro cambio, nuestra conversión, pues tomando ejemplos, y quién como María, ¿verdad? Quién como esta mujer que reúne todas las cualidades. Muchas veces en las consultorías, en las asesorías, cuando ponemos un ejemplo o ponemos el evangelio, pues muchos nos dicen, bueno, estás hablando de Jesús que es Dios, sí, pero nos olvidamos que tiene la condición de hombre, pero ¿de dónde aprende también Jesús la condición de hombre? Es cierto que él deja toda esa condición divina para someterse a todo lo del mundo. Entonces, pues, de alguna escuela la tuvo que aprender, de algún lugar, ¿sí? Y sobre todo de la familia. Entonces, pues tenemos que remontarnos, tenemos que conocer a otro igual como nosotros. Es verdad que María nace con una gracia, un regalo, un don de no tener la mancha del pecado, pero eso no quita que tuvo que vivir las inclemencias de su tiempo, las circunstancias. Recordemos que en aquel tiempo, pues la mujer era un objeto, y perdón que lo llame objeto, pero así se le veía, como un objeto adicional al hombre. O sea, había llegado tanto la cultura del pueblo hebreo a poner esta parte de ver a la mujer como un simple adquisición en algunos casos, como un agregado, como alguien que no tenía todas las características que podían ser valiosas. Entonces llega María, llega esta parte de
de una mujer diferente, en donde empieza a enseñarnos a cómo debemos o cómo se debe de comportar el ser humano ante la vida y sobre todo ante la voluntad de Dios, ¿sí? Pues, es bueno recordar esta parte, que en la Anunciación María, pues, si bien es cierto, es notificada del suceso, pero ella, al final de cuentas, tiene la libre decisión de aceptar o rechazar. Entonces, en todo esto lo vamos a ir tratando. Y me gustaría compartirles un poquito cuál es el objetivo de la Escuela de María. La Escuela de María es promover la formación de una vida espiritual profunda, práctica, basándose en la tradición de la Iglesia. La Escuela de María presenta un plan completo de formación espiritual dirigido a los cristianos adultos, cuyo propósito es hacerlos capaces de responder plenamente a la llamada a la santidad. Y pues recordemos, toda circunstancia, todo ser humano, todo momento que vivimos, pues nos motiva y nos debe de llevar a la santidad. Es cierto que a veces las dificultades parecen obstaculizar esta parte, pero precisamente es aprender cómo esa dificultad la podemos transformar para que sea un camino de santidad. Y muchas veces pues nos va llevando. Y bueno, déjenme darle la bienvenida al padre Rubén. Ya por aquí lo tenemos. Hola, ¿qué tal, padre? Muy buenas noches. Buenas noches, don Francisco. ¿Cómo está? Ya también se va a agregar Pati. Déjenme darle la entrada. Hola, compañera Patricia, ¿cómo estás? Hola, compañero, buenas noches. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Qué gusto saludar. Buenas noches, Pati. Bueno, pues estoy dando la introducción de la Escuela de María. No sé si gustes, compañera, pues también dar una pequeña introducción y pues ya luego le preguntamos al padre ¿qué es esto de la Escuela de María? Claro que sí, compañero. Fíjate que como lo mencionamos hace 2 semanas, cuando hicimos nos surgió esta idea de invitar al padre Rubén y de poder empezar a tratar este tema de la Escuela de María, pues a mí me surgió hace tiempo cuando tuve una plática con el padre y me compartió esto referente a lo de la Escuela de María, ¿no? Y no es otra cosa, bueno, así lo entiendo yo, que acercarnos a esa mujer que es un gran ejemplo para cada uno de nosotros los católicos, para poder ser como dóciles al llamado del Espíritu Santo y de Jesús mismo a través de ella, ¿no? Siguiendo esas cualidades que ella tenía como madre, como mujer, y que cada uno de nosotros podemos adquirir y adoptar a la larga, ¿no? Padre, ¿usted qué nos puede comentar acerca de esto? Que es un tema muy, muy interesante y que de hecho ha impactado a muchas personas con las que he tenido la oportunidad de compartir, pero que estamos muy interesados en conocer qué es exactamente esto de la Escuela de María. Yo creo que bien lo decías, Pati, toda una mujer llena de virtudes y que tiene un comienzo en la historia de la humanidad. Y ella como mujer, pues tuvo también una familia, tuvo sus padres, tuvo su infancia, después cómo fue su vida de adolescente, de joven, de adulta, toda su vida es una enseñanza de vida para todo aquel que quiere asemejarse a ella, pero sobre todo asemejarse a Cristo, ¿no? Me llamó la atención cuando ponían el título de la Virgen María y su papel en nuestra vida. Me quedé pensando y dije, ella meterla en nuestra vida, dije como que está medio difícil. Entonces dije, ¿por qué no hacer también un comentario, ¿no? La Virgen María y mi papel en su vida, ¿no? Entonces, casi como que toda mi vida en la vida de la Virgen María, creo que para mí sería más
cercano ese título, ¿no? Entonces más fácil que creo que yo me introduzca en la vida de la Virgen en cada una de las etapas de mi vida, a poder introducir la vida de la Virgen en mi vida, ¿no? Entonces mi vida es tan pequeñita, mi memoria tan pequeñita, mi inteligencia tan pequeñita, que el misterio de su vida es tan grande que no lo puedo abrazar, abarcar, ¿no? Entonces, solamente un comentario ahí, pero en todo, pues siempre ella la ama. Ella hizo escuela y sigue haciendo escuela y sigue siendo tan vigente hoy en nuestros días, ¿no? Ok. Padre, ¿y hace cuánto tiempo es que se estableció esta idea de la Escuela de María? ¿Usted desde cuándo está compartiendo así como me la compartió a mí, esta Escuela de María, el seguir esta forma de cómo ella recibió todas las cosas que venían de nuestro Señor Jesús, cómo se las impuso? Porque no es que a ella le preguntaron si ella estaba de acuerdo, ¿no? Como usted lo comentó en alguna ocasión, sino que se le dio este papel y ella lo asumió de esta forma, con esa docilidad que ella nos quiere enamorar y que nos quiere contagiar incluso. Pero ¿hace cuánto tiempo que usted puede decir que está promoviendo esta Escuela de María, el promoverlo en el sentido de que deberíamos de parecernos más a ella en cuanto a esos virtudes que usted menciona? Es una pregunta muy, muy concreta, ¿no? Decir que cuando la escuela de María, ¿no? Perdón, no ubico ahí en el momento en que me decías, en que compartimos alguna de estas ideas de la escuela de María, ¿no? No sé si me recuerdes un poquito el contexto para no desviar el guión que ya tienes, ¿no? Claro, cuando digo, así un poquito en contexto, nosotros cuando tenemos este acompañamiento a las parejas o a las personas que acuden a nuestra salita de Valora, tenemos que tener también una dirección espiritual, y esta cuestión la podemos hacer entre nosotros mismos o con alguna persona como usted, con esta característica de ser sacerdote y de tener ese don de escucha y de ayudarnos a esclarecer nuestros pensamientos. Y recuerdo que la última vez que platicamos usted y yo, referente a unos casos que yo traía por ahí, de personas, pues familias, madres de familia que han perdido hijos, esposas y esposos que tienen este conflicto entre ellos como pareja, que no hay este entendimiento, el hecho de que a veces nuestros hijos están o se sienten alejados de Dios y nosotros como papás no encontramos la forma de terminar de enamorarlos a que se adhieran a esto de amar a Jesús, y ese compromiso que implica el decir que soy católico y que llevo a cabo mi fe, o sea, que sí la practico, ¿no? Y entonces usted me decía que esta cuestión de seguir la Escuela de María, pues pensaríamos que no cabríamos, como decía usted hace rato, en ella, ¿no? Que no tendríamos como que tener alguna semejanza, y sin embargo la tenemos, ¿no? Porque así como hay padres que han perdido a hijos, María perdió a su único hijo, y hacía usted referencia también de que pues a ella no le preguntaron si estaba de acuerdo en que quería ser la madre o no de nuestro Señor Jesús, y sin embargo fue dócil a ese llamado. No sé si ya recuerda esa plática, padre. Y ya voy yo ubicándome allí, Pati. Sí. Sí, precisamente hacer escuela la Virgen, primeramente se convierte en alumna, ¿no? Alumna del Señor, ¿no? Y el alumno primeramente escucha, ¿no? Es saber escuchar, y ella escuchó, tuvo esa actitud y cualidad o virtud que todos tenemos que tener. Dice, vamos a una escuela, pues sí, vamos a compartir, pero sobre todo, en la primera etapa vamos a escuchar, ¿no? Y creo que esa es la primera actitud, y la Virgen, pues en su casa, una casa doméstica, lo primero que hace es escuchar, ¿no? Escucha y
Y esto quizás no era nuevo también, ¿no? Sabía escuchar a su papá, sabía escuchar a su mamá, y después sabe escucharla, por eso sabe escuchar también la voz del ángel, ¿no? Y cuando le revela el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, desde ahí empieza pues toda esa odisea que va a vivir ella de, de cada acto, cada experiencia que va teniendo, pues es una enseñanza, ¿no? Para cada uno de nosotros. Yo creo que desde ese momento que el ángel le da el anuncio, la anunciación, 25 de marzo, ¿no? Desde ese momento comienza esa escuela, ¿no? Ok, entonces se puede decir que nosotros tendríamos que empezar a practicar esta docilidad a la escucha, ¿verdad? Es correcto, primeramente a saber escuchar, y de hecho, pues es el mandamiento que da Dios, ¿no? Escucha a Israel, ¿no? Y escúchame, yo creo que muchos de ustedes los que son papás, pues siempre su queja y su petición hacia sus hijos es escúchame, ¿no? Y, y hacia los padres también, como hijo, siempre decimos escúchame, ¿no? Escucha, escucha, ¿no? Ok. Oiga, padre, y por otro lado, ¿qué podemos esperar nosotros como discípulos de María? O sea, ¿cuál es cuál podríamos decir que es este objetivo que vamos a lograr al ser sus discípulos? Pues es demasiado aventurado decir que la recompensa es que se haga la voluntad de Dios en tu vida, que se haga la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Partiendo de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Y espera entonces ser respetado. Entonces, con el sí quiero, el sí acepto hacer la voluntad de Dios, pues con ello voy a eh, alcanzar la máxima recompensa, pues es la salvación, ¿no? Todo tiene que tender siempre, y en un sentido cristiano, pues alcanzar mi salvación. Ok. Sí, y esto, bueno, no, nadie dice que esto va a ser algo sencillo, ¿verdad? Y no es que haya tampoco una receta secreta que nos haga que seamos verdaderos discípulos, ¿no? Cristo siempre nos ha invitado a ser sus discípulos y seguidores, pero a veces tenemos que luchar con este orgullo, con esta soberbia, con este sentirme que Dios no cabe en mi vida y que pues al momento de no caber en mi vida, pues no tengo por qué seguir ¿cómo se llama? Lo que la ley de Dios propone para que vivamos y alcancemos esa vida eterna como usted menciona, ¿no? Sí, el Señor dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? Acabamos de pasar en días pasados meditando aquel evangelio donde narra del encuentro que tuvo Jesús con el joven rico, ¿no? Y el joven le preguntaba, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le respondía, pues cumple los mandamientos, ¿no? Y dice, sí, ya eso los he cumplido desde muy joven, ¿qué más me falta, no? Dice, pues bueno, ve y vende todo lo que tienes, repártelo y después sígueme, ¿no? Después toma tu cruz y sígueme, ¿no? Y ahorita usted decías, Pati, todo lo que también se interpone, ¿no? La soberbia, la avaricia, los bienes de este mundo, eh, mundo, pecado y carne, como dice, las tentaciones del hombre, ¿no? Y entonces no es difícil dejarlas, ¿no? Y entonces para vivir una vida a veces más austera, pero no es vivir una vida tan austera, ¿no? Entonces encontrar el sabor a esa otra estilo de vida que el Señor Jesús nos invita a seguir, ¿no? Es un estilo de vida, ¿no? Y no es un estilo de vida de sufrimiento, de dolor, de todo así como a veces nos lo pintan, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Es abrazarlo con docilidad y es ahí también ser feliz, ¿no? Sí, y es correcto esto que usted dice, padre. Fíjese que eso también es algo que hemos platicado Paco y yo en programas anteriores, el vender esta nueva idea, ¿no? De no es que esta es la cruz que me toca vivir y tengo que soportar y tengo que cargar, sino esta es la cruz que decido abrazar, acompañada siempre de la mano de Jesús o de Dios, y de que me va a permitir tener esta fortaleza, el ser tenaz, el llegar a donde Dios tiene preparado ese lugar especial para mí,
pero pues claro que no va a ser nada sencillo, ¿no? Es mucho de lo que hemos platicado en otros programas, ¿no, Paco? Sí, así es. Sí, es importante saber todo esto que nos comenta el padre, porque pues viene a reafirmar los programas pasados en los que lo hemos comentado, lo hemos dialogado, y sobre todo, cómo vencer esta parte de esto que nos comentaban, de la soberbia, la envidia. Debe de haber alguna manera, ¿no?, de irlas combatiendo. Entonces, pues al ejemplo de María, y ahorita recordaba al padre que lo primero, pues es la escucha, ¿no? Y como recapitulaba, que desde los jóvenes, desde los niños, lo primero que debemos de aprender es a saber escuchar. ¿Para qué? Para que ya cuando vaya nuestro proceso formativo, pues empecemos a escuchar también la llamada, el mensaje que Dios nos da a través de las cosas, ¿no? Sí, sí, es correcto. Y bueno, pues mucho de esto sí tenemos que hacerlo con mucho amor, pero también con mucho convencimiento de que realmente esta intención que tiene mi corazón es seguir ese ejemplo que María me ha dado, pero con esta docilidad, ¿no? Con esta docilidad a la escucha, docilidad al seguir, al abandonar, al dejar todas estas cosas que realmente me mantienen o me pueden mantener alejada de Dios. ¿Esto cómo lo podemos vencer, Padre? ¿Qué trabajo tendríamos o qué condiciones necesitamos para poder ejercer este discipulado como alumno de la Escuela de María? Yo creo que Dios siempre nos da las herramientas, ¿no? Tenemos las herramientas muy a nuestro alcance, pero a veces no las sabemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionábamos, ya es la tercera vez, cuarta vez que mencionamos el tema de la soberbia, ¿no? ¿Qué es lo contrario a la soberbia? La humildad. ¿Verdad? Sí. Entonces, la Virgen María practicó precisamente la humilde sierva del Señor, ¿no? La humildad, ¿no? Y si hablamos precisamente de la envidia, bueno, ¿cómo voy a combatir la envidia? Pues con la generosidad. ¿Y generosidad qué es? Pues es el amor, ¿no? Y la Virgen, ¿no? Entonces, en cuanto ella escucha el saludo, en cuanto se acepta y todo, tenemos la escena de la Anunciación, termina allí y se va inmediatamente corriendo, dice el texto de San Lucas, por las montañas de Judea para visitar a su prima Isabel, que ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, ¿no? Entonces, que ahí se manifiesta inmediatamente la humildad para ir a colaborar en un trabajo, en un servicio, ¿no? Y va acompañado entonces de la generosidad, y es un acto de amor, ¿no? Dice, bueno, pues ya que más tengo que hacer ese trabajo, ¿no? Sino que ella todas sus acciones van a ir permeadas de ese amor, ¿no? Por eso Jesús cuando va a decir que hay más alegría en dar que en recibir, y yo creo que ustedes, Paco, Pati, pues ya dan ese testimonio de que hay más alegría en cuanto se da que en cuanto se recibe, ¿no? Vamos pasando estas etapas, ¿no? La etapa del niño que está siempre, es el receptor que quiere que le den, que le den, que le den, y no quiere compartir, ¿no? Pero en cambio ya cuando vas creciendo y entonces empiezas a donarte, ¿no? Y el donarse es eso, ¿no? Es una donación por amor, ¿no? Entonces la cruz, el seguir, es una acción, es un acto de amor, ¿no? Okay. Podríamos entonces decir que para poder imitar este ejemplo de María y pues caminar en ese sentido de ser una buena alumna, buena discípula, pues convendría seguir las 7 virtudes que tiene nuestra Santísima Madre, y que son la humildad, la caridad, la castidad, la gratitud, la templanza, la paciencia y la diligencia, ¿no? O sea, como que todas son estas virtudes que van muy de la mano para poder conseguir estar como en el camino verdadero hacia ser una buena discípula. Es correcto. Entonces, de hecho yo ponía cuando me vi el tema, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues la Virgen
es modelo de misericordia, ¿no? Entonces, cuando requiero, cuando me siento cansado, yo ya atendí un caso de una chica, ¿no? Entonces, ella me decía, cuando yo me siento cansada, agobiada, con tanto problema, dice, no tengo más que dos imágenes, una imagen de Cristo y una imagen de la Virgen, ¿no? Y para mí la Virgen de Guadalupe lo es todo, ¿no? Entonces ella decía, pues voy allí, cuando me equivoco, voy allí, cuando tengo una necesidad, voy allí, cuando tengo esto, entonces voy allí, ¿no? Entonces cuando me siento desesperada, cuando no tengo ya sueño, esa visión, esa esperanza, pues allí voy, ¿no? Y la Virgen María es la madre de la esperanza, madre de la iglesia, madre de la castidad, ¿no? Hoy en día tan devaluado ese tema de la castidad, ¿no? Entonces, pues es la madre de la castidad, la purísima, ¿no? Y así entonces todos esos títulos que le damos en la letanía, pues son esas virtudes que ella tiene, ¿no? Sí, es correcto, padre. Y también mucho de lo que recuerdo de esa plática que tuvimos nosotros hace poquito tiempo, es como desde mi estado, cómo puedo vivir esta castidad, porque no quiere decir que por el hecho de que estoy casada, tengo un matrimonio, tengo una pareja, no puedo guardar esta castidad, ¿no? No es el hecho de decir me abstengo de mantener una relación sexual, sino el fin último de tener una relación sexual dentro del matrimonio para que, ¿no? Y entonces lo que usted decía ahorita, esta palabra está muy devaluada entre los jóvenes, sobre todo, porque la han tomado muy a la ligera, porque se ha perdido el verdadero sentido y significado de esta palabra, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, se ha desvirtuado o se le ha dado otro enfoque al tema de la castidad y hay algunos que utilizan el término de castidad y para evadirlo, ¿no? Para justificarlo y evitar entonces cumplir con este deber, sobre todo en el matrimonio, ¿no? Y tú decías muy bien cuando después el tema ya en el matrimonio, pues no limita entonces a que ya quiero consagrarme a la Virgen y ya no voy a tener relación con mi esposo, ¿no? Muchas veces le digo, ni tú eres la Virgen María, ni tu esposo San José, ¿no? Entonces, acá es matrimonio muy humano y se va santificando también en eso, ¿no? Entonces, la relación bien hecha es también santificar y es glorificar a Dios, ¿no? Sí, y algo que realmente no tenemos tampoco mucho conocimiento, porque pues pensamos que por el hecho de estar casados, pues ya tenemos, como dirían por ahí, carta abierta para poder ir y entrar y salir a este tema de la sexualidad, ¿no? Pero, como bien dice usted, esto se ha desvirtuado de tal forma que los jóvenes incluso piensan que esta parte de la sexualidad en pareja, pues es un tema muy, muy hablado, ya muy deformado, que no tiene importancia, ya no se le da esa relevancia que deberíamos de considerar darle, retomarla y sobre todo practicarla, ¿no? Porque como bien dice usted, o sea, tenemos desvirtuado totalmente el tema y nos hemos ido perdiendo mucho de esta, de la importancia y del significado que tiene, no nada más dentro del matrimonio, sino dentro de la vida en cada ser humano, ya tanto hombres como mujeres, ¿no? Claro, en todo se requiere entrar en esa formación y creo que ahí hay el trasfondo, pues está el misterio de la Santísima Virgen María, ¿no? Algunos argumentan a veces muy someramente, dicen, no, pues qué difícil, qué fácil para la Virgen, ¿no? Ella fue preservada, ella fue protegida, Dios no permitió ser tentada y todo, ¿no? Pero yo soy muy humano, yo no soy virgen y eso, ¿no? Entonces, yo no soy la Virgen, ¿no? Entonces, mucha desinformación, pues hay en este tema, ¿no? No sé, Paco, antes de que se nos duerma, ¿qué diga Paco de esto, no? Sí. Aquí estoy muy atento escuchándolo, sí, ¿no? Y es importante, ahorita lo que mencionaba el padre, muchas veces nos excusamos de que Dios favorece a ciertos
a ciertas personas de la vida. En el caso de María, lo preserva, lo conserva. Al principio en la introducción yo les decía, podemos excusarnos también en el decir, pues que ella nació sin el pecado original, ¿sí? Pero no es esa la manera en que debemos de ver a María y a las demás personas en quien se ha fijado Dios, sino más bien ver que también vivieron dificultades, vivieron problemas, vivieron circunstancias difíciles en cada momento de su vida. Como dijo el padre bien, desde niña ya viene de una familia que pues tenía reglas, tenía normas, tenía que cumplirse ciertas disposiciones, trabajos. Entonces, pues es eso, ¿no? Fijarnos en la parte humana, no, ahora sí que la parte humana nos lleva al conocimiento de Dios. Bueno, en este caso, tomando esta parte que nos comparte el Padre, ¿no? Porque sí, las personas muchas veces cuando llegan a una asesoría y ya estamos en ese proceso, pues es con lo que se escuda, ¿no? Es como las primeras barreras, ¿no? Que nos ponen. Es que, pues, era María, era San José, era Jesús. Entonces, pues ellos están en otro nivel. Y yo les recuerdo, no, es que yo te estoy hablando de la parte humana, en la parte terrestre, en la parte que tuvieron frío, hambre, sed, o sea, en la parte como tú y yo lo tenemos. No sé si a esto hay que agregarle algo más. Algo que desea mucho también en esta plática usted, padre, el hecho de que muchas veces, digo, hasta uno mismo lo hace, ¿no? El cuestionar a Dios de por qué a mí, por qué yo, esta desgracia, esta enfermedad, esta situación, esta pérdida de mi padre, de mi madre, o de un hermano, o de un hijo incluso, ¿no? Que es mucho de lo que escuchamos en nuestras salita de Valora. Y el hecho que decía usted, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué tú no? O sea, ¿qué cosa tienes de especial para que Dios decidiera no darte a ti esta condición, ¿no? Sí, voy otra vez a la donación, a la generosidad el dar, ¿no? Entonces María sabe que Dios le ha dado un hijo, ¿no? Se lo ha confiado, pero es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ya María también tenía conocimiento de la historia de la salvación, sobre todo, pues cuando saben estos grandes personajes cómo Dios te lo da y Dios te lo quita. Y ahorita me hace recordar la misma historia, la experiencia de Abraham, cuando Dios le promete darle una descendencia tan grande como las arenas de las playas, del mar, como las estrellas del cielo. Y pues no llegaba esa promesa, y después llega en aquel hijo Isaac, y después que lo tiene unos cuantos años, y luego se lo pide en sacrificio, ¿no? Entonces, qué difícil fue para Abraham decirle sí al Señor, y ahí te lo doy y te lo ofrezco en sacrificio. O sea, no, ni siquiera te lo voy a robar, ni siquiera te lo voy a secuestrar, ni siquiera yo voy a mandar a alguien que lo aniquile, ¿no? Sino que tú mismo ofrécemelo en sacrificio, ¿no? Entonces, digo, seguramente la Virgen tenía ese conocimiento, y después cuando ella sabe también, ¿no? Que su hijo, por un acto de su voluntad, y él se va a entregar, ¿no? Y lo hace, ¿no? Pero la Virgen, ¿cómo va ahí siguiendo a Jesús? Y en esa donación, pues la Virgen también lo entrega, ¿no? El Señor me lo da, y lo más correcto era que así como San José tuvo la gracia de que, diríamos, de que Jesús y María le cerraran los ojos, pues también así hubiera sido bonito, ¿no? Que la Virgen María hubiera cerrado sus ojos, y bueno, y Jesús le hubiera cerrado los ojos, ¿no? Y así como decimos naturalmente que los hijos deben enterrar a sus padres, ¿no? Y no los padres entierran a sus hijos, ¿no? Entonces, vivir ese duelo
vivir esa pérdida, y si no se vive desde Dios, y si no se aprende a vivir desde María, pues es fatal, ¿no? Y es cuando tendemos, o que la vida para nosotros se nos acaba, los que nos quedamos, y tendemos mejor ya a aniquilarnos a nosotros mismos, ¿no? Y es cuando muchas llegan precisamente con ese deseo de querer suicidarse, ¿no? ¿Para qué vivo ya aquí si ya no tiene sentido mi vida, ¿no? Entonces, si la Virgen María hubiera también pensado sin Dios y hubiera sacado a Dios de su vida, pues hubiera dicho ya para qué vivo, ¿no? Entonces me entrega su hijo, su hijo le entrega, eh, pero pues sí me entregas con un amigo, ¿no? Y en esa entrega solemne que Jesús hace en la cruz, entregándosela a Juan, y a Juan le entrega a la Virgen, y a la Virgen le entrega a Juan. Pero bueno, pues vamos a vivir dos desconocidos, pero ya sin Jesús, ¿no? Y hubiera empezado ahí el lloriqueo más fuerte, ¿no? Pero más sin embargo sabe que es la voluntad de Dios, y Jesús acepta y hace la voluntad de su Padre, y ella también está haciendo la voluntad, ¿no? Entonces dice, pues bueno, no somos ciudadanos de este mundo, ¿no? Aquí somos inquilinos, y ve esa trascendencia, ¿no? Y ya cuando Jesús dice en aquella misma entrega que quizás también la Virgen escucha, y que le dice al ladrón arrepentido, ¿no? Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, eso también ayuda, y ayudó a la Virgen también, pues para entender ese misterio también de la trascendencia, ¿no? Y digo, si no pensamos en la trascendencia, pues nuestra vida es fatal, ¿no? Claro, Así y es, así sobre es. todo, ¿cuántas veces nos revelamos, ¿no? Como pues hemos escuchado y que lo hemos experimentado incluso nosotros mismos, a aceptar esta voluntad de Dios, como usted lo menciona, Padre. Y esto pues me lleva a decir a esta siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué puedo imitar de María en mi vida diaria, ¿no? ¿Qué es lo que tendría esas cualidades que seguir resaltando, ¿no? Como decía usted, pues la humildad, porque dice aquí que nunca se sintió superior a nadie y sabía que todo le venía de Dios. Esa sencillez, porque no era complicada, sus necesidades eran pocas, o sea, ella estaba más abierta a esa escucha, como usted lo menciona, de la voluntad de Dios, y que se cumpliera tal cual era, aún cuando esto implicara llevar una carga emocional, el dolor de lo que significaría esto. Por eso le dicen también a ella, ¿no? Que una espada le va a atravesar el corazón. No sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder, pero sabe que viene algo fuerte, algo doloroso para ella como mujer, como madre, ¿no? Sí, es muy fuerte, pues es esta parte de la pérdida humanamente de su hijo, ¿no? Entonces no lo entiende del todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace ella? También tiene otra virtud bien importante, ¿no? Lo que ella no lo entiende en el momento, lo guarda en su corazón, ¿no? Y a mí esa parte me encanta, ¿no? De que ella iba guardando en su corazón todos estos momentos, ¿no? Y después los iba meditando. Entonces, por eso la mujer de la contemplación, de la meditación, de la interiorización en sí misma, ¿no? Entonces quedó ensimismada, pero meditando lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, cuando decíamos, no se alarda de lo que ella ha hecho, de lo que Dios está haciendo en su vida, ¿no? Nunca dijo, nunca se presentó ni allí con su parienta, yo soy la madre del Salvador y bla, 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 y echando gritos de júbilo, ¿no? Ella no presentó, ni siquiera presentó a su hijo como el Mesías, ¿no? Entonces, y ella sabía, ¿no? Entonces, ella sabía muy bien su rol que tenía, y lo iba realizando paso a paso, ¿no? Entonces no se brincó nada, ¿no? Entonces lo que ella le tocaba hacer, lo hizo de una manera magistral, ¿no? Claro, y sobre Así, todo la fe, ¿no? Siga adelante, compañero. así es, ¿no? Perdón por interrumpir, quería hacerle una pregunta aquí de alguien que nos está escuchando, Sanoma Fuentes. Nos pregunta, le pregunta al padre, cuando se dice que María tenía las de ganar,
¿qué se le puede contestar a esta pregunta? Hay personas que a lo mejor a nuestra escucha le han dicho, bueno, es que María tenía todas las de ganar, pero ¿cómo poder contestar a esta pregunta? Yo creo que, digo, falta un poquito más matizar la pregunta, ¿no? La tenía todas las de ganar. Eh, pues también la tenía todas las de perder, ¿no? Yo creo que todos tenemos todo para ganar, tenemos las herramientas propias y, y vivir el momento, yo creo que el momento presente, ¿no? Yo digo, cuando la Virgen le dan el anuncio, ¿no? Entonces no responde, responde, pregunta lo que no entendía y vive ese momento, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros a veces nos aceleramos y nos aventuramos a dar una respuesta, tomar una decisión antes de tiempo, ¿no? Y después, porque después decimos, si lo hubiera meditado, si no hubiera hecho esto, si lo hubiera pensado un poquito más, hubiera sido asertivo en aquella decisión, ¿no? Entonces, María va teniendo todas las de ganar porque en su momento tiene la herramienta y la aplica, ¿no? Porque tiene la gracia de Dios y por eso, porque está llena de gracia de Dios, el demonio la fue tentando y la fue tentando, pero pues no pudo, ¿no? Porque la Virgen no le dejó ninguna opción a él, ¿no? No le dejó opción, no dejó que entrara en ningún momento, que entrara en su vida, ¿no? Entonces siempre fue respondiendo y fue haciendo lo que ella tenía que hacer, ¿no? No sé si pudiera responder un poquito, ¿no? Sí, quedó muy claro, padre, esta cuestión. Y bueno, aprovecho también para mandar saludos a Alexander Quintero, que nos está escuchando, por aquí también a quienes nos han dejado su like, su emoji de que les está gustando el programa, Orfa Márquez, Amparo Martín, Arminda Abarca, Edith Cruz, José Luis Muñoz, Norma Satarín, María La Paz, Chuy Díaz. Y pues a todos los que nos están siguiendo, si tienen alguna pregunta, todavía tenemos tiempo del que el Padre nos la pueda responder, alguna duda que tuvieran que podemos apoyarnos con el Padre, que también, pues bueno, él, como decía nuestra compañera Patti, pues él también ha estado en esta formación de la escucha. Él estudió con nosotros la maestría en ciencias de la familia para la consultoría, entonces pues también se ha preparado precisamente para atender, ayudar a las personas en todas sus necesidades. Y bueno, pues continuamos, compañera, algo más que tengas que... Sí, ahorita haciendo mención a lo que el padre comentaba, a la respuesta que dio a la persona que preguntó, pues también esta otra forma de imitar a María es a través de la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Porque esto nos lo demostró al aceptar la misión. Y la obediencia, porque en todo momento cumplió con lo que Dios le pedía, mucho de lo que el padre decía ahorita, ¿no? El seguir, el estar consciente que esta donación que ella estaba dando implicaba de todo, ¿no? Emocionalmente, físicamente, dolor, alegrías, porque también pues debió haber tenido momentos muy difíciles dentro de este papel que jugó de ser la madre de Jesús, ¿no? Que lo podríamos llevar a lo que podemos ver en nuestras salitas de escucha, cuando hay algunas madres que están en esta desesperanza o en esta desilusión, porque el hijo que ellas engendraron o que criaron durante 9 meses dentro de su vientre, pues no fueron la mejor versión de lo que ellas hubieran querido, o que fueron muy buenos, pero que la vida o las circunstancias se los arrebató y no les permitió seguir gozando de esa forma, ¿no? Y entonces, pues estamos perdiendo un poquito esta parte de la fe y de la docilidad a la voluntad de Dios, ¿no? Que es lo que habíamos platicado también, padre, que muchas veces es luchar contra este sentimiento humano, al final de cuentas, de esta no aceptación total de la voluntad de Dios en nuestra vida. Sí, ahorita mencionaba las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿no? Digo, están bien marcaditas ahí en
en la vida de la Virgen, ¿no? Y dentro de su currículum, pues ahí lo encontramos, ¿no? Y en la vida ordinaria, la vida muy humana, y que nos encontramos con estos pacientes en la sala, ¿no? Pues no se entiende, ¿no? No entiende uno cómo, pues aquí digo, está la obra del mal, ¿no? La obra del demonio que pues acelera la vida de la persona, ¿no? Y de una manera violenta, ¿no? Entonces no sigue el proceso natural, sino que lo violenta y lo hace antes, lo da antes de tiempo, ¿no? Yo digo, todos tenemos una fecha, tuvimos una fecha para nacer y tenemos también una fecha para morir, ¿no? Pero Dios nos ha ocultado el día y la hora en que eso va a pasar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que por la maldad del hombre, y esto sí digo, por la maldad del hombre, por la maldad del demonio, y por el permiso también de Dios, ¿no? Porque digo, nada pasa también si Dios no lo permite, ¿no? Entonces Dios nos da a todos la libertad, ¿no? Eso es otro tema bien importante, la libertad, la libertad. Dios nos da la libertad y en esa libertad hay un abuso de libertad y un abuso de hacer lo que a Dios le toca hacer, refiriendo esto a la vida, al cortar la vida del otro, ¿no? Y hoy entonces vemos cómo hemos tratado de sacar a Dios de nuestra vida, a Dios de nuestras instituciones, a Dios de nuestra sociedad, y qué es lo que queda, ¿no? Y es lo que llamamos acá la cultura de la muerte, ¿no? Entonces respiramos muerte por todas partes. Y ya acá estamos en los 40 días por la vida y pidiendo por el fin del aborto, y vemos entonces cómo muchos bebés pudiendo nacer, pues no nacen, ¿no? ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, ¿no? Por la avaricia del hombre, ¿no? Digo, ¿por qué no quiere ya que nazca otro, ¿no? Es que ya somos muchos, ¿no? Entonces, muchos argumentos que te van a dar para aplicar el aborto, ¿no? Y también después acelerar también la vida de la persona adulta, ¿no? Lo que hoy se llama también como muerte asistida, ¿no? ¿Para qué invertir ya más en aquel que ya está para morir, no? Mejor que ya muera, ¿no? Y sobre todo a veces en la misma familia, ¿no? Están ambicionando una herencia hasta en ese sentido, ¿no? Entonces está generando más gasto, y entonces pues mejor hay que aniquilarlo ya, si no después, ¿qué me va a dejar, no? Dicen por ahí los nietos, dicen por ahí los hijos, ¿no? Entonces, pues es otra vez la envidia, la avaricia que nos lleva pues a acabar con la vida del otro, ¿no? Y qué es lo que está pasando también en nuestro ámbito social, pues no es otra cosa que la avaricia, ¿no? Avaricia y el poder, y entonces por eso pues tenemos tantos sicarios, tantas personas entonces que matan pues por unas cuantas monedas, ¿no? La historia de Jesús se vuelve a repetir ahora con el Judas, manifestado ahora con muchas máscaras, ¿no? Yo diría con muchas máscaras se manifiesta, pero aquel que traiciona, ¿no? En todos estos cárteles, ¿no? Entonces, en todos estos grupos, pues es por pura traición, ¿no? ¿Por qué mataron a este? Porque traicionó, porque no cumplió, porque hizo esto, ¿no? Entonces, por mucha traición, ¿no? Sí, y ahorita me resuena también algo que platicábamos en aquella ocasión, padre, esta comparación que yo nunca me había puesto a pensar que fuera así, ¿no? El hecho que decía usted que yo he considerado siempre que la Sagrada Familia es la familia perfecta, la familia funcional al 100%, ¿no? Pero usted me hacía ver algunas características que me sacan de esta idea, ¿no? Que también la tengo que ver como esta familia que es muy apropiada y que se acopla muy bien a las familias ahora que existen en la sociedad actual, ¿no? Con sus ciertas diferencias, ¿no? Porque como decíamos,
ellos estaban llamados a ser santos, igual que nosotros hemos sido llamados a esta santidad, pero ellos sí han acatado y han escuchado esa voz de Dios, cosa que nosotros la hacemos pues a conveniencia, no siempre estamos con los ojos y con los oídos bien puestos para escuchar lo que Dios quiere de nosotros y seguir ese camino o esa línea que nos va a llevar a esta salvación, ¿no? Queremos salirnos a veces por la tangente, queremos, les comento yo a las personas con las que trabajo, queremos mucho este Dios express, este Dios de supermercado, al que yo voy y como hay muchas marcas de una misma sopa, pues puedo elegir la que más se adecue a mis necesidades y a veces voy pensando que yo también tengo que adecuar a Dios a mi vida. Él se tiene que adecuar a mí, no yo me tengo que adecuar a Él, ¿no? Claro, me hace recordar precisamente de la situación social que se vio, la situación cultural que se vio en su momento de la unión de María y de José, ¿no? Creo que comentábamos en aquel momento, pues María una jovencita, ¿no? No más de 15 años, ¿no? José pues ya una persona adulta, ¿no? Y cómo se hace un matrimonio, pues negociando por los padres de ambos, ¿no? Dicen, entonces ya estaban comprometidos, pero todavía no vivían juntos, ¿no? Entonces los dos desconocidos, ¿no? De pronto interviene Dios y que anuncia el nacimiento, pide el embarazo de la Virgen, ¿no? José, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer ante esa decisión, no? Termina diciendo, pues lo voy a dejar, ¿no? Pero cómo obedece a sus sueños, ¿no? Y después ya acepta, ¿no? Pero después todo el caminar, ¿no? Entonces, algo que ellos mismos lo hacen funcional, algo que no era funcional y que lo hacen, ¿no? Yo me pongo a pensar ahora cuántas parejas llegan precisamente en situaciones muy similares a este ejemplo de esta familia, ¿no? Desde las edades, ¿no? Entonces pegan el grito los papás cuando uno de ellos es mayor, ¿no? Pegan el grito cuando alguien queda embarazado, ¿no? Y a veces de la misma pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esa duda cuando no la debería de haber, ¿no? Pero cómo inmediatamente es calumniada la mujer porque entra la duda, ¿no? Quizás ese hijo no sea tuyo, ese hijo, entonces en los sueños, no tanto ya en los sueños, sino en los amigos, en la misma familia, los mismos padres del chico, pues muchas veces aparece esa tentación, ¿no? De que no la aceptes, esa no es no es mujer para ti, ese no es tu hijo, bla, 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 todo esto, ¿no? Y terminan muchas veces escuchando esas voces, ¿no? Y abandonando precisamente a su pareja, ¿no? Entonces, hoy como las familias pues están muy lejos de ser y ejemplo de esta familia, del modelo de la familia de Nazaret. Así es, padre. Paco, no sé si quieres leer, hay una pregunta creo que por aquí para el padre. Sí, tenemos, dos peticiones. Ángel Mares nos pide oración por su vocación, sanación y salud y sanación para Rosa Morales y la liberación y conversión de vecinos y familia. Pues bueno, Ángel, creo que diario en los ofrecimientos de misa pues se pide por todas las necesidades. Nosotros en nuestras oraciones pues pedimos por todos los que escuchan Valora Radio, todos los asesorados, entonces pues estás en nuestras oraciones. Hay una pregunta para el padre, ¿cómo se pueden comunicar con usted para una guía espiritual? Lo felicitan y le llama la atención a Pachuquito Monroy, la parte donde dice que mirar a la Virgen y a Jesús cuando sufrimos, le llamó mucho la atención, y también da las gracias por escuchar cómo la Virgen María lo hizo con sus papás y el escuchar al ángel que no sabía lo que venía, mas sin embargo lo guardó en su corazón. Y bueno, pues la pregunta, padre, es pues algo complicada, ¿no? La guía espiritual, pero si tiene alguna manera de que se contacten con usted, pues
le hacen esa pregunta. Claro, pues ahí está mi teléfono, bueno, no sé si puedan anotar ahí. Sí. Digo, no es oculto. El 418-117-1921. 117, Sí, no, 1921. 1921. Ok, bueno, pues para quien guste comunicarse. Y bueno, pues casi estamos terminando nuestro programa. Se fue muy No, y rápido apenas le tiempo estaba y apenas entendiendo. vamos. Ay, padre. Y apenas vamos. Bueno, Eso hace una cita obligada para que usted continúe acompañándonos en el siguiente programa para poder, seguramente van a surgir muchas dudas, van a surgir muchas preguntas para usted y nos daría mucho gusto que nos volviera a acompañar en otra ocasión para darle respuesta a todas ellas. Cómo no, cuando gusten y cuando podamos, aquí estamos. Gracias. A sus órdenes. Sí, gracias, muchas gracias, padre. Y sí, pues ya queda pues para una futura invitación y continuar con estos temas. Como dice el padre, apenas estaba agarrando el formato, ¿verdad? Pero pues así empezamos, y sobre todo, pues que ustedes, todos los que nos escuchan en el día, la hora, que puedan seguir esta transmisión, pues puedan llenarse de todo esto, que es muy enriquecedor, muy revelador, y sobre todo, pues que nos deje con esas ganas de querer seguir imitando desde María, y también la vivencia de cada uno de nuestros santos, que al final de cuentas la iglesia está llena de tantos ejemplos. Sí, quizás la próxima vez nos pudiera contar mucho cómo aprecia a usted o cuál es su postura, su visión con referente a este santo que acabamos de celebrar el día lunes, este santo de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, que tiene una historia muy interesante, padre, que yo no conocía mucho, y que el lunes que acudí a misa, el padre que nos dio la homilía, nos decía que tiene una historia muy interesante y está dentro de la Biblia. Así es que ese sería un tema también muy, muy especial que usted nos platicara acerca de él, porque seguramente usted sabe mucho de eso. Pues bueno, yo creo que usted ya la escuchó allí y comparta esa reflexión que recibió, ¿no? Entonces, yo solamente sé que es de los casos difíciles, ¿no? Y yo creo que todos tenemos un caso, un momento, tenemos casos muy difíciles, entonces confiárselos a él, pero sobre todo también la actitud del discípulo, del apóstol, que ha tenido siempre esa actitud de ser discípulo y ponerse a los pies de Jesús, ¿no? No hay de otra, ¿no? Entonces la clave siempre para todos, ejemplo de María que escucha, María que obedece, María que actúa, ¿no? Entonces el apóstol que escucha, obedece, y pues regresa a entregar cuentas, ¿no? Entonces no somos los dueños de la obra, ¿no? Somos siervos de la obra de Dios, ¿no? Y decía que al caer la tarde todos podamos regresar también a entregar la cuenta, y decir, no somos más que siervos, sino hemos hecho más lo que nos tocaba hacer, ¿no? Y con eso ganamos también. Sí, es correcto, padre. Muchísimas gracias por todo este aprendizaje que nos ha compartido, y esperemos que sea la primera de muchas veces que usted estará con nosotros. Cuando se pueda, Pati y Paco. Muchas gracias. Y pues nuevamente, para todos nuestros seguidores, pues estamos en contacto. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, pues ya saben, déjenos en sus comentarios, y pues es ir, como dice el padre, pues salir ganando, ¿no? Y ganar, pues es la santidad. Entonces, pues nos despedimos, deseándoles a todos que tengan un buen descanso, y sobre todo, pues una mejor motivación para la vida diaria. Muy buenas noches y hasta luego.
Buenas noches. Bendiciones, buenas noches.